Venimos a ver tu palabra, a escuchar tu palabra. No palabra de hombres, sino la palabra de Dios. Señor, abre nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón a tu palabra. Señor, mira nuestra debilidad. Señor, necesitamos tu gracia. Somos necesitados de tu gracia, somos pobres espiritualmente, necesitados de tu gracia, de tu misericordia, de tanta paciencia y bondad. Señor, gracias por tu Hijo amado Jesús, por haberlo enviado a morir por hombres como nosotros, Señor. Hombres tan malos, hombres tan pecadores. Pero tú estás salvando, Señor, a estos hombres. Y tú los estás transformando, Señor. Cuando tu gracia traspasa a una persona, no la deja igual, Señor. Ayúdanos a ver tu escritura y a ver a Cristo, el tesoro más grande, en tu palabra, Señor. Que Cristo siga reinando, Señor. Muchísimas gracias. Amén. Y amén. Bueno, continuamos en Efesios. Tenemos, creo que aproximadamente 31, 32 semanas estudiando versículo a versículo de Efesios. Y quisiera que hoy pudiéramos ver alguna de las conexiones que tiene todo el capítulo, del 1 al 2 y al 3. Me pareció bastante curioso. Estuve volviendo a contar las referencias de Cristo en el capítulo 1, en el capítulo 2. Y conté así muy rápidamente más de 35 veces el nombre de Cristo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. O alguna referencia directamente a Cristo, ¿sí? Tengo aquí un listado. Cristo, Jesucristo, la palabra en Él, aludiendo a Cristo. Amado, o en el amado, aludiendo a Cristo. Simplemente la palabra Él, acentuada, dirigiéndonos a Cristo. Y Señor Jesús. Más de 6, 7 maneras en que el capítulo 1 y el capítulo 2 nos están refiriendo a Cristo. Entonces, creo que ha quedado bastante claro que Efesios es una carta muy cristocéntrica y que nos apunta y que habla del Señor Jesucristo. Ahora, quisiera que miraran un momento el capítulo 1, versículo 14. Dice que nos es dado, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sí? Efesios, una carta cristocéntrica que nos apunta a Cristo y un sello que nos ha dejado el Señor por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Ahora, quisiera que pensara un momento en nuestra humanidad y en nuestros temores. El ser humano es constantemente atacado por el temor de la muerte. Y cuando estamos sin Cristo, el temor de la muerte
puede acechar de cualquier manera. Puede ser que en su mente haya un ataque, puede ser enfermedad. Si usted diga, uy, la enfermedad me puede matar mi familia, puede matar mis hijos. O usted puede decir, uy, el virus que está corriendo en el mundo puede matarme. O usted puede decir, yo salgo de mi casa y pudiera ser que una moto me atropelle. El constante miedo de las personas acerca de la muerte es algo que ha paralizado a las personas que no creen en el Señor Jesucristo. Porque indudablemente después de la muerte vamos a tener que enfrentarnos cara a cara con Dios. Pero tenemos aquí un versículo para cada creyente, para cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo, y dice que el Espíritu Santo es la promesa que nos ha dejado el Señor como una garantía de nuestra herencia. O sea, el cristiano, el creyente, no vive sin esperanza. El cristiano, el creyente, aunque pueda ser acechado por todas estas cosas de muerte, que no estamos exentos de adquirir una enfermedad, no estamos exentos de tener un accidente, no estamos exentos de que pase algo a nuestra familia, sí tenemos una esperanza y sí tenemos algo a que aferrarnos. Aunque haya un temor, tenemos una promesa y podemos ir a la Escritura y ver esta promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Todo esto que Dios ha hecho, este tesoro tan grande que tenemos en las Escrituras, es para la alabanza de nuestro Señor. Y si alguno de nosotros que está aquí ha tenido temor, pero está creyendo en Cristo, puede aferrarse a estas jarras, a esta garantía, que ha creído en el Señor Jesucristo y que tiene una herencia. Que no importa lo que suceda aquí, no importa lo que suceda a mi familia, no importa lo que suceda en cualquier país del mundo, estoy seguro de que tengo una garantía de vida y de vida eterna. Porque especifica después de la coma, con miras a la redención. Esta redención, esta palabra que la hemos estudiado, este pago que ha hecho el Señor Jesucristo con su sangre, es lo que nos da la entrada y el acceso a la vida eterna. Entonces tenemos otra referencia en el versículo 13. Léalo conmigo ahí. Dice, en él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él. ¿Sí? Empieza con él, termina con él. ¿Quién es este él? Es Cristo. ¿De quién está hablando Pablo en cada uno de estos versículos? Está hablando de Cristo, está diciendo, mira a Cristo, apuntemos a Cristo. Ahora me parece muy curioso, no sé si a usted también, dice, habiendo creído, fuiste sellados en Él, fuiste sellados en Cristo, sustituye esa palabra Él por Cristo, fuiste sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. Mire qué curioso, dos personas de la Trinidad están aquí en este versículo, fuiste sellados en Cristo, dentro de Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. Dos personas de la Trinidad activas en la salvación y activas en esta garantía de la esperanza. ¿Cuál es el problema del mundo? Capítulo 2, versículo 12. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. Ojo aquí, de lo que estamos hablando ahorita, sin esperanza, sin tener esperanza, coma, y sin Dios en el mundo. Así se encuentra cada persona que no tiene a Cristo. Y así, si usted hoy día dice, yo tengo a Cristo, así se encontraba usted antes de Cristo. Recuerda que en otro tiempo estabas separados de Dios, separados de Cristo, separados de las promesas y que no tenías esperanza. Y que el temor del mundo, el temor de la muerte te paralizaba. Que no tenías acceso a Dios y que no tenías acceso al cielo. Y este es el problema, el único problema y el mayor problema de la humanidad. Que no está con Cristo. Que estamos separados y que no tenemos esperanza sin Cristo. Este es el mayor problema.
¿Y por qué causa? Por el pecado. Porque el pecado es la separación directa de Cristo. Separados de Cristo. Si quiere lo puede marcar ahí, o tal vez ya lo tiene marcado. Separados de Cristo. No sé si le recuerda Romanos, capítulo 3, versículo 23. Destituidos, separados de Dios y de Cristo. Esto nos deja mirándonos a nosotros mismos sin una capacidad de poder sostener nuestra vida. La vida es frágil. Exactamente. Y la Biblia compara la vida con la hierba que se seca y con la flor que cae. Así es la vida. Y cada uno de los eventos catastróficos que a veces vemos en las noticias, una inundación, un diluvio, una casa que se quema, un bus que se voltea, un avión que se cae, una guerra en un país, nos habla y nos está diciendo la fragilidad de la humanidad. Que no tenemos el control ni siquiera de la naturaleza, de los aires, del viento, de la tormenta, de las guerras. El ser humano está completamente en fragilidad. Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía, ajenos a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esto lo hace reflexionar. La pregunta para cada uno de nosotros: ¿cuál es mi esperanza? ¿Mi esperanza está en un trabajo, una empresa? ¿Mi esperanza está en el dólar el día de mañana, cómo va a amanecer? ¿Mi esperanza está en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos? ¿Mi esperanza está en mi carrera universitaria? ¿En qué está nuestra esperanza? ¿En dónde está cimentada nuestra esperanza? Si estamos separados de Cristo, estamos sin Dios en el mundo. Pero no así los creyentes que han sido sellados en Él, en Cristo, con el Espíritu Santo. Y hay un anuncio que quiero que vea toda la conexión que hay en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Hay un anuncio que Cristo está haciendo para los que no tienen esperanza. No sé si usted se puede ver reflejado aquí, pero este es el anuncio que Cristo está haciendo. Capítulo 2, versículo 17. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos. Déjelo hasta ahí. Vuelvo a leer. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quién es este? ¿Quién es este que vino y anunció paz? ¿Y quiénes son estos? Hágale la pregunta al texto. ¿Y quiénes son estos que estaban lejos? Versículo 17 dice, anunció. ¿Quién lo anunció? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él es nuestra paz. Versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Mire la conexión que hay en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. ¿Quiénes son los que estaban lejos? Usted y yo que estamos leyendo el texto. Inmediatamente para los que leyeron por primera vez esta carta, los Efesios. ¿Y quién es el que está anunciando esta paz? Versículo 14 dice, porque Él mismo es nuestra paz, pero no dice quién. El versículo 13 sí lo dice. Vosotros habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Es Cristo el que está acercando a la gente a Él. No eres tú el que salió corriendo a la iglesia a buscar a Cristo. Es Cristo que está saliendo a las calles, a las casas, a buscar y anunciar paz. Hay paz, todavía hay esperanza en Cristo. Es este Cristo que nos da esperanza. En otro tiempo estabais lejos. Ahora, si hay un creyente que dice ser creyente, pero no se encuentra en este texto, y dice, yo nunca he estado lejos, yo siempre he estado cerca de Dios.
probablemente y seguramente está errado, está equivocado. Si no se puede ver reflejado en el capítulo 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si hay una persona que está profesando ser creyente, pero con su boca también exclama orgullo. No, yo soy salvo, pero yo no estaba en el mundo, yo no hacía cosas tan malas. Si una persona que dice ser creyente no puede ver su propia maldad a través de la Escritura, escúcheme bien, esa persona probablemente no sea creyente. Porque no está colocando su mirada en Cristo. Porque si la está colocando en sí mismo, en que siempre ha sido muy bueno, entonces no está colocando su mirada en Cristo, en la gracia. Entonces su salvación no es por gracia. Y si su salvación no es por gracia, entonces ¿por qué es? Solo hay otra forma de ser salvo, y por obras, pero nadie puede hacer obras para ser salvo. Entonces es una contradicción. Dice que es creyente, pero dice que nunca estuvo alejado. Yo siempre estuve cerca de Dios. Desde mi juventud, desde niño, yo estaba muy cerca de Dios. Puede ser que Dios haya tenido misericordia, haya salvado su vida de muchos accidentes, de muchas enfermedades, de muchos virus. Pero esto es una gracia en común que tiene toda la humanidad. No significa que usted estaba cerca de Dios y no significa que usted estaba bien con Dios. Porque no hay excepciones aquí. No son que algunos estaban lejos. Son todos los que estaban lejos. Y todos los que estábamos lejos éramos nosotros. Y todos los que no teníamos capacidad de salvación éramos nosotros mismos. Entonces podemos sacar una conclusión rápida de este texto. Nos fuimos nosotros los que nos acercamos a Dios. No debería, pero los hay. No debería haber un creyente orgulloso que diga que nunca estuvo lejos. No debería, pero los hay. Pero si analizamos bien el texto, no necesitamos tener 5 años de estudios teológicos para saber que habéis sido acercados por la sangre de Cristo. No fue que nosotros nos acercamos a Cristo. Cristo nos acercó a Él. Entonces, podemos sacar una conclusión rápida aquí del versículo 17. Vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos. Pregunta para el texto, hágase la pregunta. Vino y anunció paz. ¿Quién es este vino? ¿Quién es este que está anunciando? Cristo. La segunda pregunta. A vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes son los que estaban lejos? Nosotros, los gentiles. Y la palabra gentil son de otras naciones. No son israelitas, no son judíos. No crecieron con las promesas de Abraham. No crecieron escuchando la palabra. Vosotros que estabais lejos. Y paz a los que estaban cerca. Es decir, que los que creían que estaban cerca no tenían paz. Es una conclusión rápida de lo que dice el texto. El texto está diciendo que los que aparentemente estaban cerca de Cristo, los que se creían dueños de la salvación porque eran hijos de sangre de Abraham, ellos creían que estaban muy cerca de Dios y cumplían estrictamente una lista de reglas, pero esta lista de reglas la quebrantaban constantemente. Y está diciendo, ellos también necesitan paz. Ustedes que estaban lejos y ustedes que están cerca, ustedes dos, estos dos grupos, judíos y no judíos, judíos y gentiles, israelitas y los de otras naciones, ustedes grupos, necesitan la paz que está anunciando este Cristo. El primero que está anunciando esta paz. Ahora, lancémonos al capítulo 3, versículo 1. La primera parte dice, por esta causa yo Pablo, por esta causa. Ahora, ¿cuál es la razón? Pablo, ¿por qué dice por esta causa, por esta razón? Yo, prisionero de Cristo, por amor de vosotros los gentiles. ¿Cuál es esta causa que Pablo está hablando? Él dice, porque Dios, esto es lo que quiere decir, porque Dios derribó la pared intermedia. ¿Dónde dice eso? Me preguntará usted. Capítulo 2, versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, estamos nombrando dos pueblos, los judíos y los no judíos, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Entonces, por esa razón, porque Dios quiso en su soberanía derribar la pared que había intermedia e incluir a estos dos grupos en salvación. Por esta razón, Pablo está diciendo, yo doblo mis rodillas. Por esta razón yo estoy elevando una oración. Pero ¿dónde dice eso? Porque en el versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, a los gentiles. Ahí no dice que está orando. Pero si usted se lanza al versículo 14, léalo por favor, capítulo 3, versículo 14, vuelve a repetir, por esta causa, por esta razón, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que todas las personas que doblaron rodillas en la Escritura era para dirigirse a Dios, para orar. Entonces, por esta gran causa, por este gran tesoro, que ahora los gentiles son incluidos en esta gran salvación, por esta causa, yo estoy orando, yo Pablo estoy orando, me encuentro en prisión y estoy orando a Dios por ustedes. Estoy rogando al Señor Jesucristo por ustedes. Esta es la razón. No estoy rogando para que ustedes tengan una mejor vida ahora. No estoy rogando para que ustedes tengan el mejor crédito. No estoy orando para que usted tenga la mejor casa. No estoy orando para que usted tenga los mejores hijos. Estoy rogando al Señor por esta salvación y por este conocimiento de este Cristo. Porque Cristo ha sido mencionado 35 veces del capítulo 2 y el capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. Vuelva allí, por favor. Por esta causa, porque Dios derribó la pared intermedia, porque Dios está salvando también a los gentiles, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. ¿Cuál era la situación de Pablo en este momento? ¿Cómo se encontraba? Estaba preso. Y si pudiéramos atribuirle la culpa a alguien, ¿por qué? ¿Por culpa de quién estaba preso Pablo? ¿Culpa de Roma? No. ¿Culpa de los soldados? No. ¿Culpa del mismo? No. Dice, soy prisionero de Cristo. Él asume que soberanamente Dios ha querido que él esté preso. Y mire la actitud del verdadero creyente. Asume lo que para cualquier persona en el mundo pudiera ser malo, asume que Dios tiene el control y que es por Cristo que estás pasando esta situación y que por algo Dios lo tiene allí y que por algo Dios está haciendo que sufra y que por medio de este sufrimiento puede orar, puede clamar al Señor por amor de vosotros los gentiles. Entonces, en primera y en última instancia, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo es prisionero por Cristo Jesús. Él no atribuye a nada que no sea Cristo, a nada que no sea el señorío de Cristo. Cristo es soberano. Él está dirigiendo, gobernando todas las cosas. Pablo, sin dudar, atribuye sus prisiones al soberano, al Salvador, al eterno, a sus designios eternos. Y Pablo sabe que hay un plan de Dios. Y sabe que a Dios no se le había escapado de la vista a Pablo. ¡Ay, lo encerraron! No se equivocó Dios. Que Pablo estuviera prisionero era parte de los designios de Dios. ¿Por amor de quién? De ustedes que están siendo salvados. Pareciera ilógico para cualquier persona. Y lo dijimos hace algunas semanas atrás, tal vez no sufrimos esta carta porque no conocimos a Pablo. Pablo no era nuestro amigo, nuestro panita, nuestro hermano. Pero imagínese que el que estuviera preso fuera su esposo, o el que estuviera preso fuera, tal vez usted conoce a Jackson, o tal vez usted me conoce a mí. O el que estuviera preso es Manuel, o Rafa. Tal vez ahí nos doliera leer esta carta que viene de parte de los presos. Yo, Mao, prisionero de Cristo Jesús,
yo Jackson, prisionero de Cristo Jesús, yo Rafa, prisionero de Cristo Jesús, nos doliera leer esta carta. Tal vez hasta nos desanimara. Wow, ¿por qué Dios permitió si ellos estaban predicando el Evangelio? Pero estas prisiones no son para el mal. Esto es para el bien. Cristo tiene el control, Cristo es soberano. Esta prisión no se había salido de los designios de Dios. Y la causa de estas prisiones era por amor a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios está acercando a las personas a Él a través de la sangre de Cristo Jesús. La única manera de que Dios nos pueda acercar. Por favor, analice su corazón esta mañana, porque esto pudiéramos, y siempre que estamos leyendo un libro en estudios bíblicos, siempre trato de enfatizar esto, el autor está hablando al lector. Me está hablando a mí, predicador, le está hablando a usted, oyente. Pudiéramos pensar, uy, esto lo necesita mi hermana, lástima que no vino hoy. Uy, esto lo necesita mi esposo, lástima que no vino hoy. Pero no, esto lo necesita usted y lo necesito yo. Analice su corazón y mire si en su corazón hay un gramo de orgullo. Si en su corazón hay un gramo de obras. Porque no es 99% Dios y 1% nosotros. Es 100% Dios. Dios haciendo la obra en nosotros. Yo hago el 10% de esfuerzo y Dios el 90%. No. La salvación es del Señor. Entonces aquí hay un texto que estamos tratando de conectar en nuestra mente, porque tal vez lo hemos leído como muy seccionado. Leímos el capítulo 1, vimos algunos versículos, luego leímos el capítulo 2, completamos el 2, pasamos al 3, pero tal vez no estamos viendo la unión. Esto fue una sola carta. La Biblia no está separada originalmente por capítulos. Cuando lea la Biblia, trate de ignorar los capítulos y trate de ignorar los enunciados, los subtítulos. Esto es una carta completa que escribieron. Y estamos viendo la conexión entre ellas. Y la conexión aquí principal es que nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos esperanza. Y la conexión aquí es que si usted dice que es creyente, pero tiene ese orgullo de que no, que usted no es malo, que usted nunca ha sido malo, de que usted siempre ha estado con Dios, entonces necesita analizarse y ver si todavía está en muerte. Ver si todavía sus huesos están secos. Ver si todavía usted no ha sido salvo. Ver si usted pertenece al grupo de los que están lejos. Esto es lo que me está hablando el capítulo 2 y el capítulo 3. Los que estaban lejos, versículo 13. Ahora vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, del capítulo 2, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. No fue el que usted dio el primer paso. No fue que nosotros dimos el primer paso. No fue que nosotros nos quisimos acercar. Mire lo que ha hecho Dios. Observe. Cristo ha puesto su propia vida. Somos nosotros que debíamos colocar nuestra vida en pago por nuestros pecados. Cristo ha colocado su vida. ¿Qué ha hecho Dios? Dios entregó a su propio Hijo. Y esto es lo que sucede. Cristo es sacrificio perfecto. Así nosotros nos entregáramos en cuerpo, en una cruz, somos imperfectos. Y esto es lo que ha sucedido, que Cristo vino a la tierra, nació de una virgen, creció y no cometió pecado. No solo se detiene ahí, Él lleva nuestros pecados como si fueran suyos. Puede pensar en algún pecado que esté luchando. Puede pensar en algún pecado que haya cometido esta semana que pasó, este mes. Él llevó ese pecado. Cristo cargó ese pecado. Pero no lo cargó para que tú sigas viviendo igual.
Dios dio el peor castigo a su propio Hijo. Dios disciplinó a su propio Hijo con el peor castigo. Quizás los padres pudieran entenderlo más cuando disciplinan a sus propios hijos. Usted no ha disciplinado a su hijo como Dios disciplinó a Cristo. El peor castigo que alguien ha recibido es Cristo mismo. Lo recibió de su propio Padre. Ningún hijo, ninguna familia ha recibido un castigo tan grande y tan pesado. Ningún hijo ha bebido una copa de ira tan grande como la copa de ira del Padre. Esto es lo que estamos viendo, esto es lo que estamos estudiando. Por esto nos llamamos cristianos, porque hubo uno que bajó del cielo y quiso beber la copa de la ira de Dios, para que tú no la bebieras. Pero si tú sigues en el mundo, y si tú sigues sin esperanza, y si tú sigues sin tener a Cristo, tú un día vas a beber de esta copa, separado eternamente de Dios. Pero aquí ocurrió algo maravilloso, un tesoro, un intercambio. La vida perfecta de Cristo, como Cristo caminó perfecto, esa vida es traspasada al pecador. Si tú dices que has creído en Cristo, entonces la misma vida de Cristo ha sido traspasada a ti. Ya Dios no ve a un pecador, Dios ve a Cristo. Esto tiene que llenarte de gozo si eres creyente. Ya Cristo no te ve pecador, ya Cristo no te ve como un merecedor del infierno, ahora te ve como merecedor del cielo, pero no porque te lo hayas ganado, no porque tú lo hayas ganado, es porque Cristo vivió una vida perfecta. Él traspasa su vida perfecta al pecador arrepentido, al pecador que cree continuamente, cree constantemente, cree hoy, cree mañana, cree en cualquier situación, cree en el virus, cree en la enfermedad, cree en la tristeza, cree en lo peor que pueda suceder, sigue creyendo, sigue arrepintiéndose en Cristo, en Cristo. Y ahora Dios está viéndolo y lo está mirando cara a cara y está diciendo, este es igual a mi Hijo Cristo. Y esto es lo asombroso de este glorioso intercambio. Esto es lo asombroso de que Él sea nuestra paz. Porque si tú intentas estar en paz con Dios por tus propias fuerzas, si no estás vestido de Cristo, la ira de Dios te va a consumir. Te va a consumir a ti y va a consumir a tu familia. Porque Dios está viendo a los criminales como nosotros, los está viendo inocentes en Cristo. Esto es lo que está sucediendo aquí en el capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, ahora la podemos entender un poco más. Por esta razón, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles. Hay una separación. La vida de un inocente ha sido puesta por todos los que han pecado y han creído en el Señor Jesucristo. Su obediencia ha sido dada al creyente. Pero ¿cómo es posible esto? Por la sangre de Cristo. Versículo 13. Por la sangre de Cristo. Esta es la sangre que necesitas tú y te necesita tu familia, necesitan tus hijos. Esta es la vida que tus hijos necesitan. Esta es la vida que tu esposa necesita. Esta es la vida que tu esposo necesita. El mundo y sus cosas quieren llamar nuestra atención. Y la oración de los puritanos, si ustedes han leído alguno de los puritanos, la oración de ellos es: Señor, debilita mi apego a las cosas terrenales. Que las cosas del mundo quieren tomar nuestra atención. Las cosas del mundo quieren tomar la atención de tus hijos. Las cosas del mundo quieren tomar la atención de tu esposa, de tu esposo, de tu hermano, de tu hermana. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú con este tesoro de las Escrituras? ¿Qué le estás pidiendo tú a los predicadores? ¿Ráscame el oído o dame a Cristo? Esposa, ¿qué le estás pidiendo a tu esposo? ¿Dame a Cristo o dame cosas de este mundo? Esposo, ¿qué le estás demandando a tus hijos? ¿Le estás pidiendo a Cristo o les estás dando otras cosas? Su vida es entregada. Cristo entregó su vida. Su sangre es derramada.
El inocente muere por estos criminales. La ira de Dios ha sido satisfecha. Por esta causa yo, Pablo, prisionero, tan orgulloso que lo dice, orgullosamente dice, prisionero de Cristo por amor de vosotros los gentiles. Y del versículo 2 al versículo 13 vemos un pensamiento de Pablo. Se me concedió anunciar esta gracia. ¡Wow! Él sí lo está viendo, tal vez nosotros no lo hemos visto, pero se nos ha concedido. ¿Por qué tu vecino no ha creído en el Señor Jesucristo? ¿Por qué el conserje de tu edificio no viene a la iglesia? No se le ha concedido el creer, pero a nosotros se nos ha concedido tener esta Biblia. En otros países esta Biblia es prohibida. Y en las calles tú puedes, en San Cristóbal, tener una Biblia abierta. Esto es un privilegio. Estábamos lejos, éramos enemigos de Dios, no teníamos acceso al Padre, y ahora Cristo ha sido nuestra paz. Si usted no se considera que era enemigo de Dios, usted no ha entendido la Escritura. Lamentablemente y tristemente, y para el dolor de la iglesia, si usted no ha entendido que estaba separado sin Dios en el mundo, usted no es creyente. Si su vida no refleja a Cristo, si su vida no tiene evidencias bíblicas, probablemente, y lo más seguro es que si no hay fruto de arrepentimiento, Cristo no está en usted. Tal vez está en sus labios, pero no está en su corazón. Y este es el problema más grande, que si Cristo no está en tu vida, un día vamos a estar no ante la muerte, vamos a estar ante Dios. Puedes tener muchos temores, pero un día vas a estar frente a Dios. Y todos los que han estado entrando a esta gracia por medio de Cristo tienen entrada al Padre por un mismo espíritu, pero los que no van a ser juzgados. Este es el problema grande, amigo que nos visita por primera vez. Este es el problema grande, que un día no te vas a enfrentar frente a un cáncer, no te vas a enfrentar a un ladrón, no te vas a enfrentar a una bomba nuclear. Un día te vas a enfrentar a Dios, al Creador, y vas a querer que las piedras caigan encima, que las montañas caigan encima de ti, con tal de que Dios no te vea, pero te va a ver. Si no estás vestido de Cristo y si tus ropas no han sido lavadas, y si tu corazón no está con Dios, entonces tu fin será la verdadera muerte, eternamente sin Dios, eternamente en el infierno, crujiendo los dientes, llorando eternamente. Pero Pablo está esperanzado, Pablo está cimentado. Pablo describe por qué ora, él escribe sus razones. Aunque estoy prisionero y soy prisionero de Cristo. Nadie más me puede poner prisionero si no es Cristo. Jesucristo le dijo a Pilato, tú no eres el que me está matando. Yo estoy dando mi vida y cuando la dé la voy a volver a tomar. Pablo no era prisionero de los romanos, él era prisionero de Cristo. Pablo dobla sus rodillas motivado por la iglesia, por los que hacen parte, por los que son creyentes, por los que anhelan estudiar a Cristo, por los que anhelan de verdad. Pregúntese en esta mañana, ¿está anhelando a Cristo? ¿Por qué vino usted hoy? ¿Cuál es la razón? ¿Alguien lo invitó? ¿O usted quiere a Cristo? ¿Cuál es la razón? ¿Le quedó cerca a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que usted está viniendo? Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, ya después de tener todo este contexto, por esta causa, pues, está hablando Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Pablo está orando. Pablo, un verdadero creyente, salvo por Cristo, perseguidor de la iglesia, mataba a cristianos, estaba de acuerdo con que mataran cristianos, ahora es una nueva persona en Cristo Jesús, y él está diciendo, yo doblo por esta causa que hemos hablado, por capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, lo que va al capítulo 3, por esto que he dicho hasta el momento, yo doblo mis rodillas, no ante
no ante cualquier cosa, no ante Roma, no ante la situación, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es del Padre de nuestro Señor Jesucristo quien recibe nombre toda familia en los cielos, en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿cuál es la oración de Pablo? Versículo 16. Versículo 16. ¿Cuál es la oración? ¿Qué está rogando Pablo? ¿Qué está pidiendo él? Que os conceda un viaje a la playa. No, ¿verdad? No está pidiendo eso. No es que usted no pueda ir para la playa, pero esta es la oración específica de Pablo. Usted puede ir a la playa, pero esta es la oración ahorita de Pablo. Que Dios os conceda conforme, de acuerdo a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos. Esto es lo que necesita la iglesia, esto es lo que necesita su familia, esto es lo que necesita sus hermanos, esto es lo que necesitamos, que Dios nos conceda ser fortalecidos. Ahora los creyentes, los que hacen parte de esta iglesia en Éfeso, Pablo dobla sus rodillas. Señor, quiero que sean fortalecidos, ruego que tú les fortalezcas. Pero ser fortalecidos ¿con qué? Con poder. Y esto ocurre solamente por el Espíritu Santo. Ser fortalecidos con poder por su Espíritu Santo. En lo más profundo de tu ser. Yo anhelo y deseo que en lo más profundo de tu ser, eso es lo que significa hombre interior. Si busca otras versiones va a encontrar esta palabra, que sean fortalecidos por su espíritu en lo más profundo. Esto es lo que ocurre cuando el poder del Espíritu Santo está en la vida, está dirigiendo la vida de un creyente. Es fortalecido con poder en lo más profundo. Versículo 17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que, arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Cristo. Ahora vamos a unir toda esta oración y vamos a ver lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo está diciéndole a Dios: Dios, yo te ruego a ti que concedas a estos que están leyendo la Escritura ser fortalecidos en lo más profundo de su interior. Pablo está asumiendo nuestra debilidad y nuestra necesidad de ser fortalecidos solo por el poder de Dios, no por cosas externas. Y hay una razón. Él quiere que arraigados y cimentados, este edificio que estamos construyendo, esta iglesia, seamos arraigados, cimentados, aferrados en amor. Y que juntos, está asumiendo que esto no es individual, dice, para comprender junto a todos los santos. No es individual, dice, para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es el amor de Cristo. Si estás leyendo la Biblia y estás leyendo muchos libros, pero no estás ayudando a que tus hermanos estén creciendo en esta gracia, estás equivocado. Si te estás llenando de todo este conocimiento, pero no estás ayudando a tus hermanos a que ellos también comprendan el amor de Cristo, cuál es la anchura, longitud, altura, profundidad, a vivir este amor, eso es lo que significa, vivir este amor de Cristo, entonces estás
muy equivocado. Filipenses capítulo 2, versículo 1. ¿Cuál es la actitud del que está aprendiendo? Del que está en Cristo, del que está motivado por Cristo. Versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de la oración de Pablo? Que Dios les conceda ser fortalecidos y que lleguen a comprender el amor de Cristo. Versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Estoy estudiando a Cristo, pero si estoy estudiando a Cristo por egoísmo o por vanagloria, estoy mal. Dice, nada hagáis. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros, ¿qué dice? Considere al otro como más importante que a sí mismo. Esta es la razón de la iglesia, esta es la razón de la oración de Pablo. No buscando cada uno sus propios intereses. Es que yo quiero saber más y más y más de Cristo. Está bien, es bueno que sepas más de Cristo. Ese es el anhelo de cada creyente. Pero que todos juntamente, los santos, crezcamos en este conocimiento, sino más bien de los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló